Buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de expresión oral y escrita. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son las oraciones compuestas, pero de tipo subordinado. Y como no está tan complicado, vamos a ver también las oraciones yuxtapuestas. Les había dicho cuando vimos las coordinadas que había tres tipos de oraciones compuestas, que son precisamente las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. Si ustedes recuerdan, en las oraciones coordinadas les decía que las dos tenían el mismo valor sintáctico, es decir, ninguna era más importante que la otra, las dos tenían el mismo valor y de alguna manera podríamos verlas por separado y mantenían el significado. Por ejemplo, si les digo, Luis toca el piano y María canta, les puedo decir, Luis toca el piano y tiene sentido completo. Si les digo, María canta, tiene sentido completo porque no depende una de la otra. Ahorita vamos a ver que las subordinadas se llaman así porque una es subordinada. Subordinada quiere decir dependiente. Esa depende de la oración principal. Aquí en esta sí hay una más importante que la otra. Pero antes de que les dicte esto, por favor, chicos, necesito que para la siguiente clase tengan ahí a la mano impresa 2 cuartillas de información de su tema de proyecto. Nuevas, no pueden ser ya las anteriores porque ya ocuparon, recuerden que ya hemos subrayado, hemos sacado información, enunciados y demás. Necesitamos que la información sea nueva porque vamos a subrayar nuevamente y el día jueves vamos a empezar a hacer en clase el proyecto individual 3. Así que es muy, muy importante que tengan a la mano información, 2 cuartillas, por lo menos, pero tienen que anotar la bibliografía o mesografía de donde lo obtuvieron. Si buscan en revistas, en libros, aunque sean digitales, tienen que anotar la bibliografía. Si no es un libro, porque es un artículo, fíjense que sea de una página médica, no cualquiera. Hay revistas médicas. Busquen ahí su tema y copien la mesografía. La mesografía es la URL, es decir, la dirección donde ustedes están encontrando esa información, porque se pide que en su trabajo lo incluyan, ¿de acuerdo? Entonces, si después no se acuerdan dónde, esa información ya no les va a servir. Cuando busquen su información, si tiene bibliografía, la anotan. Si no tiene, copien la URL, que es la dirección electrónica, y la ponen hasta abajo de su información, de ser posible con un color de fuente diferente. Si su texto está en negro, pues la ponen en verde, en azul, en rosita, morado, como quieran, para que se distinga. ¿Queda clara la indicación, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Sí. No lo olviden porque ese día les voy a decir qué vamos a hacer y lo van a ir realizando ahí en clase para tener la mitad y ya la otra mitad sí la tienen que hacer solitos en su casa para tener el proyecto individual. Y con base en el proyecto individual van a hacer el colaborativo. Así que ya no va a estar tan complicado porque van a tener la base. Muy bien, vamos a empezar con nuestro tema, chicos. Anotan, por favor, la fecha del día de hoy, 12 de octubre de 2021. 12 de octubre de 2021. Y también anotan el título. Oraciones subordinadas. ¿Cómo dijo? Oraciones subordinadas. Está en el chat de todas maneras. Oraciones subordinadas. Anotan. Las oraciones compuestas subordinadas. Las oraciones compuestas subordinadas sí tienen una oración más importante que la otra. Sí tienen una oración
más importante que la otra. Sí tienen una oración más importante que la otra. Punto y seguido. La oración principal es aquella que no tiene el nexo. Es aquella que no tiene el nexo. Es aquella que no tiene el nexo, coma. Y la oración subordinada o dependiente y la oración subordinada o dependiente es la oración que sí tiene el nexo. Punto y aparte. Por el tipo de nexo, punto y aparte, por el tipo de nexo, las oraciones subordinadas se clasifican, las oraciones subordinadas se clasifican en sustantivas, coma, adjetivas y circunstanciales. Disculpe, ¿cómo había dicho? Sustantivas, adjetivas y circunstanciales. Punto. A ver, hasta aquí. Les explico lo que han anotado. Recuerden que les había dicho, las oraciones coordinadas son coordinadas porque se ayudan mutuamente y ninguna de las oraciones que las conformaban era más importante que la otra. Las dos tenían el mismo nivel de importancia. En las oraciones subordinadas ya no sucede esto. ¿Saben qué quiere decir la palabra subordinada o subordinado? ¿No? En un trabajo, si alguien está y dice, él es mi subordinado, ¿el subordinado es el jefe o es quien depende del jefe? ¿Quién depende del jefe? Quien depende. El subordinado es como digamos el trabajador, no es el jefe. En las oraciones subordinadas es lo mismo, por eso se llama así subordinadas o dependientes, porque la principal es una y la oración dependiente es aquella que no tiene sentido si es que no, está la principal. Si les digo, ¿estudias o trabajas? Pues ahí tiene el mismo nivel. Si les digo, Laura estudia en las mañanas y trabaja por las tardes. Decimos, Laura estudia en las mañanas, Laura trabaja por las tardes. Las dos tienen sentido completo. Pero si les digo, dijo tu mamá que, ¿está completo? No. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dijo tu mamá que laves la ropa. Ahí ya está completo. Entonces dijo, estoy empezando con un verbo. Laves la ropa, hay dos verbos, es una oración compuesta. Pero dijo tu mamá, es una, y esperamos la respuesta, que laves la ropa. Es ahí la oración subordinada. ¿Cómo las vamos a distinguir? Pues primero tenemos que identificar los verbos conjugados. Aquí, en esta, sí puede haber un verbo conjugado y un verbo infinitivo. Tenemos que identificar los verbos y buscar el nexo.
la oración principal no tiene nexo. Quien tiene nexo es la oración subordinada. Pero ahorita les doy los ejemplos para que quede más claro. Chicos, ¿tienen por ahí su ficha donde tienen los nexos coordinantes? Sí. Para que de una vez, para que no tengan doble trabajo, ahí van a anotar los verbos que les voy a dictar a continuación. Entonces, busquen por favor su ficha. Si tienen plumas de colores diferentes, sería mejor. Anotan nexos subordinantes. Nexos subordinantes. Para que ustedes no se confundan, muchachos, no les voy a preguntar porque sí son una gran cantidad de posibilidades de nexos. Aquí los morados son nexos sustantivos, los que están en verde son nexos adjetivos, subordinantes adjetivos, los que están en rosa son subordinantes circunstanciales, pero no quiero preguntarles así porque va a ser muy complejo. Cuando encontremos cualquiera de estos nexos, solamente le vamos a poner su categoría de subordinantes. Sin embargo, no vamos a decir si es coordinante adverbial, si es coordinante infinitivo, si es coordinante adjetivo, sustantivo, para no complicarles más la situación. Sin embargo, sí anotémoslos con colores diferentes. Con un color anotan que no le pongan acento, ninguno de estos que les voy a dictar ahorita llevan acento. Que, coma, lo que, coma, quién, coma, a quién, coma, de qué, coma, sí, qué, lo que, quién, a quién, de qué, sí, son 6. Si se puede, punto y aparte, con un color diferente anotan los siguientes. Estos sí llevan acentos. ¿Me ¿Quién? permite, profe? Es Sí. que se me fue el internet y no apunté los primeros. Si no apuntaste los primeros, ahorita te doy oportunidad. Empieza por estos segundos. Nada más deja un poquito de espacio y anotas ya estos. ¿Quién? Coma. ¿Qué? Coma. ¿Dónde? Coma. ¿Cuándo? Coma. ¿Cómo? Coma. ¿Por qué? Estos 6 que acaban de anotar sí llevan acento como si fuesen preguntas. Aparte, un color diferente de pluma. Y si ya no tienen otra, pues al menos con la que escribieron al inicio para irla separando. Estas tampoco llevan acento. ¿Dónde? Coma. ¿Cuándo? Coma. ¿Cuánto? Coma. ¿Cómo? Coma. Sin que. Coma. Siempre que. Porque, junto, porque,
coma, para que coma, así es que y el último, con un color de tinta diferente, verbos en infinitivo. Verbos en infinitivo. Entre paréntesis, soñar, comer, dormir. Soñar, coma, comer, coma, dormir. Cierran paréntesis. Son ejemplos de verbos en infinitivo. Recuerden, los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er, ir, y en otro tipo de oraciones no nos hubieran servido porque no tienen persona. En las oraciones subordinadas cuenta como si fuera un nexo. Es como si tuviéramos un cuándo, un quién, un por qué, va a contarnos como nexo. Así que donde encontremos en la parte de la oración, en donde encontremos el verbo en infinitivo, es la oración subordinante, no es la oración principal. Quien no había notado los primeros son los que están en morado: qué, lo que, quién, a quién, de qué, sí. Y les decía, si ustedes tienen su libro, verán que son varias páginas de pura información de cómo poder identificar. Sin embargo, se les va a hacer muy, muy complejo y de todas maneras no lo amerita. Por ello es con su tarjetita de nexos. Si ustedes encuentran esos nexos, va a ser una oración subordinante y nada más van a poner subordinada. No van a poner subcategorías si es infinitiva, sustantiva, adjetiva, circunstancial, porque la circunstancial, ya saben, puede ser de modo, de tiempo, de cantidad, de lugar, etcétera. Así es que no es necesario. Vamos a ver ejemplos. Anotan ejemplos. ¿También en la tarjeta? No, perdón, ya ahí. En la ¿O en la tarjeta ya libreta? nada más los nexos. Ya regresamos al cuaderno. Gracias porque Ah, ok. no les había dicho. En el cuaderno anotan ejemplos. Convencer a mis amigos me fue complicado. Convencer a mis amigos me fue complicado. A ver, chicos, ¿cómo sé que esta es una oración para empezar compuesta? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Porque tiene verbos conjugados. Tiene verbos. Aquí tiene un verbo conjugado y uno no, pero en las subordinadas sí se vale. ¿Cuáles son los verbos? Vamos a señalar los verbos. Convencer. Ajá. ¿Y el otro? Fue. Fue. Ya tengo mis dos verbos. Es una oración compuesta. Aquí, ¿cuál sería el nexo? Vean su tarjetita. Fue lo último que anotaron. Lo de verbos en infinitivo. Verbo en infinitivo. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? Convencer. Convencer. Y dijimos que donde está el nexo, y ese cuenta como nexo, es la oración subordinada. Entonces, convencer a mis amigos, ahí cortamos. Es una oración. Me fue complicado, es la otra oración. ¿Cuál es la oración principal? Convencer a mis amigos. No. Me fue complicado. Me fue complicado, chicos. Vean la página, aquí lo tengo ya resuelto. Aquí está. Oración principal, me fue complicado. ¿Por qué esta es la principal? ¿Qué les dije? ¿Cómo podemos identificar a las subordinadas? ¿Qué es lo que sí tienen las subordinadas? El nexo. El nexo está en las subordinadas, por eso se llaman nexos subordinantes, porque vuelven subordinada a esa oración. Y si convencer, que es el verbo en infinitivo, es como si tuviéramos un nexo, la parte de la oración que tiene el nexo siempre será la oración subordinada. La que no tiene nexo es siempre la oración principal. Y no importa, hay ocasiones en que la oración principal está al inicio y la subordinada está después. O puede estar primero la oración subordinada y después la oración principal. Quien va a determinar eso es el nexo. ¿Sí queda claro, chicos?
Donde esté el nexo, ¿qué va a ser? ¿Siempre? La oración principal. No. La subordinada. Donde esté el nexo, siempre será la subordinada. Sí, ya. Y Ya, la, ya la entendí. ajá, y la que no tiene nexo va a ser la principal. Por eso aquí me fue complicado, es la oración principal, porque el infinitivo está convencer a mis amigos, esa es la subordinada. Entonces, por favor, anotan abajo de la primera oración, pueden ponerle una diagonal, convencer a mis amigos, diagonal, me fue complicado, ya la separé, oración subordinada, convencer a mis amigos, pueden señalar con un color distinto como si fuera anexo ahí a convencer, y me fue complicado es la oración principal. Siguiente ejemplo, anotan, Oscar no quiere jugar con su hermano. ¿Cuáles son los verbos? Quiere y jugar. Quiere ir jugar. Jugar. Ahí puedo separarlas, es una oración compuesta. ¿Cuál es la oración principal? Oscar no quiere Oscar no quiere. ¿Cuál es la oración subordinada? jugar con su hermano. Jugar con su hermano. Jugar con su hermano. ¿Por qué es así? Porque está el nexo. Porque está el nexo, está el verbo en infinitivo. Anotan los demás, por favor. Ejemplos, 2 puntos y aparte. Van a anotar cada enunciado, ahorita se los dicto, los van a anotar y van a dejar 2 líneas de separación, porque tenemos que subrayar y debajo de la oración tenemos que poner cuál es la oración principal, cuál es la subordinante, como aquí, y si no dejan espacio les va a quedar todo amontonado. Así que si dejamos 2 espacios en una línea, anotamos esto y dejamos una vacía para separarla de la siguiente oración. ¿Sí queda claro, chicos? Número 1. Mi amigo fue quien me acompañó al hospital. Mi amigo fue quien me acompañó al hospital. 2. Es necesario que hagamos la actividad. Es necesario que hagamos la actividad. 3. Jaime salió de su trabajo. Jaime salió de su trabajo sin que su jefe se diera cuenta. 4. Terminar a tiempo es indispensable. Terminar a tiempo es indispensable. 5. El niño preguntaba quién le dio ese regalo. El niño preguntaba quién le dio ese regalo. 6. En cuanto llegue, te aviso. 7. No importa cuándo, coma, cuándo con acento, no importa cuándo, coma, volveré algún día. No importa cuándo, coma, volveré algún día.
Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Cuál es el primer paso? Encontrar los verbos. Los verbos. Después de los verbos, ¿qué buscamos? Los nexos. Entonces vamos a buscar los verbos. Recuerden que aquí sí puede ser uno conjugado y uno en infinitivo, o los dos conjugados. Mi amigo fue quien me acompañó al hospital. Verbos. ¿Cuáles son los verbos? Acompañó. Fue y acompañó. Fue y acompañó. Subrayenlos. Si tienen colores, chicos, o marcatextos, con ellos. Fue y acompañó. Segunda oración, primero vamos a buscar los verbos. Es necesario que hagamos la actividad. Verbos. Necesario y hagamos. Hagamos sí, necesario no. Yo soy, tú eres, Es, ¿no? es el verbo ser. Es y hagamos. 3. Jaime salió de su trabajo sin que su jefe se diera cuenta. Verbos, Salió. ¿sí? ¿Y el otro? ¿Y era? Diera. Salió y diera. Terminar a tiempo es indispensable. Terminar. Terminar. ¿El otro? Y lo otro Es. Es. Siguiente. El niño preguntaba quién le dio ese regalo. Verbos. preguntaba y dio. Preguntaba y dio. Siguiente. En cuanto llegue, te aviso. Llegue. Llegue, Aviso. aviso. No importa cuándo, volveré algún día. Volveré. Volveré. ¿Y el otro? ¿Algún? ¿Cuándo? ¿Importa? Importa. Importa y volveré. Ahora sí, vamos a señalar los nexos y a decir cuál es la oración principal y cuál es la oración subordinada. Mi amigo fue quien me acompañó al hospital. Nexo. Pueden checar su tarjetita. ¿Quién? ¿Quién? Entonces, ¿dónde separo las oraciones? Sepárenlas con una diagonal si quieren para que se les haga más fácil. Mi amigo fue quien me acompañó al hospital. ¿Dónde divido las oraciones? Mi amigo fue quién. Es la Mi oración. amigo fue quien, ¿sí? Mi amigo fue quien, separo. ¿Cuál es la oración principal? Mi amigo fue. No. Me acompañó al hospital. Me acompañó al hospital, oración principal. Mi amigo fue quien, es la oración subordinada. Van poniéndole oración principal, oración subordinada. Completa la primera, las demás ya pueden poner solamente OS es oración subordinada, OP es oración principal, pero la primera, para que se acuerden qué significa esas abreviaturas, deben escribirlo completo. Es necesario que hagamos la actividad. ¿Dónde separamos? Sería, es necesario que, y ahí se separa. Es necesario, ahí separamos, es necesario. Que hagamos la actividad es la segunda oración. ¿Cuál es la principal? ¿Es necesario? Es necesario la oración principal, que hagamos la actividad, oración subordinada. El nexo. ¿Cuál fue el nexo que vamos a encerrar? ¿Qué? Que, muy bien. Siguiente. Jaime salió de su trabajo sin que su jefe se diera cuenta. ¿Cuál es el nexo? Sin que. Sin que, Jaime salió de su trabajo. sin que es el nexo. ¿Dónde dividimos? Jaime salió de su trabajo. Bueno, en trabajo. Ahí separamos. Sin que su jefe se diera cuenta. ¿Cuál es la oración principal? Jaime salió de su trabajo. Jaime salió de su trabajo. Perfecto. Le ponen OP, oración principal, OS, sin que su jefe se diera cuenta, esa es la oración subordinada. Siguiente. Terminar a tiempo es indispensable. ¿Cuál es nuestro nexo?
¿Qué palabra nos sirve de nexo aquí? Es. No, ese es un verbo. Terminar. Terminar, recuerden que los verbos en infinitivo nos sirven, aparte de verbo, como si fuera un nexo. ¿Cuál es la división? Terminar a tiempo es indispensable. ¿Dónde divido las oraciones? En tiempo y en Ajá. Terminar. Terminar a tiempo. Terminar a tiempo es una oración, es indispensable la otra. ¿Cuál es la oración principal? Terminar a tiempo. No. Es indispensable. Es indispensable la oración principal. ¿Por qué? Porque terminar está en infinitivo y nos sirve como nexo. Donde esté el nexo siempre va a ser subordinada. Es indispensable la oración principal, terminar a tiempo, oración subordinada. El niño preguntaba quién le dio ese regalo. Nexo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde separamos las oraciones? El niño preguntaba. El niño preguntaba es uno. ¿Quién le dio ese regalo? Es la otra. ¿Cuál es la oración principal? El niño El niño preguntaba. El niño preguntaba es oración principal. ¿Quién le dio ese regalo? Es la subordinada porque ahí está el nexo. En cuanto llegue, te aviso. Nexo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dónde separo las oraciones? en cuanto llegue. En En llegué. cuanto llegue es una, te aviso es otra. Oración principal, Te Te aviso. aviso. te aviso, oración principal. En cuanto llegue, oración subordinada. No importa cuándo, volveré algún día. Nexo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde ¿Cuándo? separo? No En importa cuándo. cuándo. Después de cuándo, no importa cuándo, volveré ¿Cuándo? algún día. Oración principal, Volveré algún Volveré día. algún volveré día. algún día. Y el oración subordinada, no importa cuándo, porque ahí está el nexo. ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos, para que puedan resolver la actividad que dejaré en Classroom? ¿Sí? Muy bien. Nos quedan 5 minutos. Vamos a ver la última, el último tipo de oraciones, que es muy, muy sencillo. Por favor, ponen, dejo de compartir, en el cuaderno como siguiente subtema, oraciones yuxtapuestas. Maestra, disculpe, ¿cuál era la última de los verbos? Es que no la alcancé a apuntar bien y hasta ahorita la apunté. ¿Cuál verbos? No entendí. ¿De qué? De la última oración. De no importa cuándo, volveré algún día. No, los verbos. Ajá. Importa, volveré. Gracias. Después, oraciones yuxtapuestas. Está escrito en el chat por si tienen alguna duda. Anotan. Estas oraciones no tienen nexo. Coma. Se colocan una frente a otra. Y las une un signo de puntuación. Y las une un signo de puntuación. Punto. Ahora, chicos, debajo de las oraciones subordinadas en su tarjetita, pongan oraciones yuxtapuestas o nexos yuxtapuestos. Y lo que van a anotar son los siguientes signos de puntuación. Anotan los signos coma, punto y coma, punto, 2 puntos, ¿No me los podría volver a repetir, por favor? puntos suspensivos. ¿Sí? Coma, punto y coma, punto, 2 puntos, puntos suspensivos. Aquí es, bueno, nada más, chicos. Son estos 5, coma, punto y coma, punto, 2 puntos,
Dos puntos suspensivos. Alguien está hablando, pero no lo escucho porque se corta. Entonces, les explico, chicos. Cuando tengamos signos de puntuación, pero no hay nexo, entonces es una oración yuxtapuesta. Marcamos ese signo como si fuera un nexo. Sin embargo, si en una oración tenemos una coma o un punto, pero hay un nexo, le tenemos que hacer más caso a un nexo. En el ejemplo anterior que les di, teníamos aquí, no importa cuándo, coma, volveré algún día, pero tiene el cuándo. Si no tuviera el cuándo, si dijera nada más, no importa, coma, volveré algún día, la coma sería el nexo y la marcaríamos como oración principal y oración yuxtapuesta. Las yuxtapuestas es en donde se encuentra el punto, o simplemente la marcamos y decimos oración yuxtapuesta. Pero no debe haber ningún nexo. Si hay nexo, hay que hacerle caso al nexo. Si no hay que seguir el signo de puntuación. Ejemplo. Llegaré tarde. Ejemplo. Llegaré tarde. Coma. No te preocupes. Llegaré tarde. No te preocupes. ¿Cuáles son los? ¿Me lo puede repetir, por favor? Llegaré tarde, coma, no te preocupes. ¿Cuáles son los verbos? Llegaré. Llegaré, muy bien, llegaré. ¿Otro? Preocupes. Preocupes. ¿Cuál hay? Como no hay ningún nexo, ¿qué es lo que los está uniendo? La coma. La coma. La coma. Entonces ahí le ponen simplemente oración yuxtapuesta. Oración yuxtapuesta. Queda en medio nada más oración yuxtapuesta. Muy bien. De estos haremos ejemplos rápidamente la siguiente y ejercicios la siguiente clase para que no se confundan. Eso sería todo, ya nos va a sacar la aplicación. Voy a dejar actividad de los nexos subordinantes. Que tengan una bonita tarde y excelente día, chicos. Nos vemos la próxima clase. Ocupen su tarjeta para que les sea sencilla la actividad, muchachos. Hasta pronto. Nos vemos el jueves. No olviden su información para hacer lo del proyecto. Sí. Por favor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Luego, Miss.